Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, planteó ayer en el Parlamento Europeo incluir la prostitución y la gestación subrogada, a la que por cierto se refieren de un modo un tanto peyorativo como vientres de alquiler. Pues bien, ambas la planteó declararlas, que el Parlamento Europeo, mejor dicho, las declare como delito de violencia de género dentro de toda la Unión Europea. En estos momentos, el Parlamento Europeo se encuentra redactando una propuesta sobre este tema para que todos los códigos penales de los países miembros partan de los mismos parámetros y se eliminen de este modo las disparidades que hay ahora mismo en cuanto a definición de violencia de género. Los socialistas españoles llevan meses debatiendo este asunto de la prostitución hasta el punto de que se convirtió en uno de los temas estrella del pasado Congreso Federal que se celebró en Valencia a mediados del mes pasado. Fue el 15 o el 16 de octubre, si mal no recuerdo. Pedro Sánchez se comprometió a abolir definitivamente la prostitución en España en un futuro cercano. No dio detalles ni de tiempo ni tampoco concretó en qué consistiría esa abolición. En opinión de al menos la mayor parte de su partido, a la vista de los aplausos que cosechó el anuncio, la prostitución vulnera los derechos humanos y está directamente relacionada con la violencia, la marginación, las dificultades económicas y una cultura sexista y patriarcal. En tanto que es el partido de gobierno y que su socio, que Podemos, también está mayoritariamente en contra de la prostitución, es posible que a lo largo del próximo año, de 2022, nos encontremos con una ley integral al respecto, que aparte de confirmar la prohibición en sí misma, venga aparejada esta ley de su régimen sancionador, que según se desprende de la ponencia presentada en el Congreso Federal, se centrará más en los demandantes que en los ofertantes de este tipo de servicio. Si consiguen sacar adelante esta ley, España no se convertirá en el primer país del mundo en el que la prostitución se prohíbe. Hay ya muchos países, tanto en África como en Asia, especialmente en África, donde es ilegal, pero sí en el primero de Europa Occidental en hacerlo completamente. No sabemos aún, como no ha detallado Pedro Sánchez, en qué consistirá, pero si la prohíben por completo, pasará a ser el primer país de Europa Occidental en hacerlo. El debate, de cualquier modo, está lleno de matices, por lo que tratarlo a brochazos, como se está haciendo, ayuda poco a entender la naturaleza de este tema. De cualquier modo, y tal y como nos enseña la historia, prohibir por ley la prostitución no es equivalente a que ésta desaparezca. En el 40º Congreso del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, que se celebró a mediados del mes pasado en Valencia, como os comentaba antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió, y además se comprometió delante de miles de delegados que aplaudieron a rabiar y le profirieron vítores, fue una cosa realmente emotiva de ver, pues se comprometió a prohibir la prostitución en España. Vino a decir que la prohibirá en el futuro, no sabemos cuándo, si en 2022 o en 2023, si es que está todavía en el gobierno, porque la prostitución, a su juicio, o al juicio de los autores de la ponencia que movió todo esto, esclaviza a las mujeres. La noticia llamó mucho la atención por el componente moralista que incorpora esta prohibición. En España la prostitución en principio es legal. Digo en principio porque tiene sus matices. Es decir, cualquier persona que sea mayor de edad puede ofrecer servicios sexuales en el mercado y cobrar por ellos. Lo que es ilegal es el proxenetismo, es decir, explotar a terceros en este negocio. Por lo demás, no existe ninguna ley al efecto, es decir, no está regulado de ninguna manera. Uno puede dedicarse a ellos sin que la ley se lo impida, siempre y cuando no trabaje para otro. En este caso tendría un problema y un problema serio la persona para quien se diga trabajar. Lo que más se acerca a esto, a una regulación, entre comillas, porque no es propiamente una regulación, es parte de la ley, es el capítulo 5 del Código Penal, que está dedicado a los delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y a la corrupción de menores. En el artículo 187, dentro de este capítulo, dice lo siguiente. Me he ido a las fuentes para que ya hablemos con propiedad desde el principio del programa. Dice textualmente: el que empleando la violencia
intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Bien, esto es lo que dice el Código Penal de 1995. Como vemos, en solo este artículo, el 187, queda prohibido de manera muy explícita el proxenetismo. En el artículo 188, el legislador, tengo el Código Penal delante, para que aquí lo tenemos prácticamente todo lo relativo a esto, que no es mucho, esa es la verdad. Bueno, en el 188 el legislador hila más fino y de cara a evitar la prostitución en menores, que es una cosa seria, dice lo siguiente: el que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Es decir, que de la pena, como podemos ver, es exactamente la misma en el caso de que a un menor le provoquen o le induzcan a prostituirse, como a un adulto mayor de edad. Bien, resumiendo, en una palabra, que cualquiera puede prostituirse libremente, pero solo si es mayor de edad y ejerce el oficio en régimen de autónomo. Es decir, no puede haber una empresa con sus empleados o empleadas que se dedique a esto, porque en España sería ilegal. En otros países está permitido, pero no en España. Bien, hechas las salvedades de los menores de edad y del proxenetismo, con los que nadie o casi nadie está de acuerdo, la prostitución, en el caso de los menores de edad, nadie en sus cabales está de acuerdo. Con lo del proxenetismo, pues hay diferencia de pareceres, pero bueno, esta ley lleva en vigor desde 1995, más de 25 años, y a nadie le parecía mal. Bien, la prostitución en España, al margen de la cuestión legal, es algo que goza de cierta tolerancia. No se considera, obviamente, una profesión deseable, a nadie le gustaría que su hija o que su hermana se dedicasen a esto, pero se asume como algo inevitable. Si hay demanda, pues habrá oferta. Y si hay oferta, pues no tardará en aparecer la demanda. Así que la mayor parte de españoles entienden que la labor del legislador en este aspecto es fijar una serie de límites, que es lo que en definitiva se hizo en la reforma del Código Penal de 1995. Yo os he leído 2 pequeños extractos para que veamos todos, como escuchemos todos en este caso, cómo lo estructuraron y qué fines exactamente persigue. Bien, la española, aparte de esto, es una de las sociedades más tolerantes del mundo. No es que lo diga yo por ser español, es que conozco otras sociedades, y una de las primeras diferencias que pude apreciar cuando empecé a salir al extranjero, cuando era un jovencito allá por los años 90, era lo tremendamente tolerante que era mi país con respecto a un montón de cosas. Pero los que vienen de fuera lo perciben a la primera. Cualquiera que conozca España lo sabe de primera mano. Fue uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio entre homosexuales. Esto fue en el año 2005. Creo que había solo 2 países en todo el mundo en aquel momento cuando se legalizó el matrimonio completamente, además, llamándolo incluso matrimonio. Se legalizó también la adopción por parte de homosexuales. Y fue, no sé si el tercero o el cuarto, una cosa así, en aprobarse. Un tema que se ha consolidado ya en la sociedad española y que a prácticamente nadie, o muy poca gente, le parece mal. Incluso a los que les parece mal, muchas veces es una cuestión puramente nominativa, es decir, que no se le llame matrimonio, sino de otra manera, pero prácticamente nadie está en contra de que 2 personas del mismo sexo puedan hacer o firmar un contrato que, si no se llama matrimonio, se llame de otra manera, pero que a los efectos prácticos sea prácticamente lo mismo. Pero bueno, más allá de la prohibición del tráfico de drogas, que es algo común en todo el mundo, no hay ningún país en todo el mundo en el que las drogas, por lo menos las drogas duras, sean legales. Los pecados relacionados con la gula y con la lujuria en España son ampliamente tolerados por la sociedad. En fin, es un país en el que bebemos por la calle, estamos siempre que podemos, porque el clima lo permite, sentados en terrazas sin que nadie se escandalice. Las parejas se besan también por la calle. Los homosexuales pueden ir de la mano en las ciudades españolas sin que nadie, absolutamente nadie, se escandalice. Y bueno, a nadie se le echa en cara que tome unos vinos o unas cervezas. En España no es un país en el que se beba a solas. De hecho, si alguien está bebiendo a solas, todos pensamos que ese alguien tiene un problema serio, personal, y tratamos de ayudarle. Y las parejas, por supuesto, pues no tienen que esconderse para darse un beso o hacerse unas cuantas carantoñas.
Pues quizá por eso mismo, por la proverbial tolerancia española, que ha convertido al país en la meca de los libertinos de medio mundo, los libertinos en el mejor sentido de la palabra, la promesa de Sánchez de prohibir la prostitución ha molestado a muchos. Tanto dentro de España, como no podía ser de otra manera, porque no deja de ser a fin de cuentas una moralina proveniente del gobierno, no es la primera vez que se intenta prohibir la prostitución, como nos podemos imaginar, esto viene de muy antiguo. La Iglesia ha intentado prohibirla en un montón de ocasiones, llegaron incluso en el pasado a tratar de instalar, bueno, lo hicieron, correccionales para las que eran prostitutas y dejasen de serlo, pero bueno, que por supuesto que siempre fracasó la Iglesia a lo largo de los siglos en evitar que existiese algo como la prostitución. Es decir, este tipo de, podemos llamarlos vicios si queremos llamarlos así, este tipo de bajos instintos como la gula o como la lujuria, pues casi es mejor convivir con ellos y así es como se percibe y se ha percibido siempre en España. Esa es la razón por la cual no sentó demasiado bien, pero no solo dentro de España, también en el extranjero. Podríamos aquí caer en la burda trampa, y la pude ver hace unos días mientras estaba leyendo sobre este tema, y se abrieron debates en los periódicos, especialmente en el área de comentarios de las noticias, y podríamos caer en esa trampa que digo de los abolicionistas de la prostitución, diciendo que todos los que se han molestado por esto o lo han criticado es que son clientes asiduos de prostitutas, pero nos equivocaríamos si cayésemos en esa trampa. Cuando hace 100 años en Estados Unidos aprobaron la ley seca, la Volstead Act, que prohibió la venta, no el consumo porque eso no podían prohibirlo, pero sí la venta, prohibían también que se almacenase alcohol, prohibían también que se cultivase vino, por ejemplo, que se elaborase cerveza, vamos, en una palabra, podías consumirlo, pero nadie te lo podía vender y nadie podía fabricar esa bebida alcohólica. Pues bien, cuando hace 100 años, además fue justo, hace 100 años, en 1920, casi justo, aprobaron esta ley, los partidarios de la misma, que allí en Estados Unidos se les conocía como los dry, los secos, acusaban a quienes se oponían, los húmedos, los wet los llamaban, a los que se oponían a la ley, de ser unos borrachines, y no lo eran, o no necesariamente lo eran. Muchos, de hecho, no habían probado el whisky en su vida, o lo habían probado ocasionalmente, pero estaban en contra de que se prohibiese fabricar alcohol o que se pudiese vender alcohol. Es decir, que se puede perfectamente y sin ningún problema estar a favor de que se beba alcohol sin necesidad de consumirlo habitualmente. Yo, por ejemplo, consumo alcohol muy pocas veces a lo largo del año. Han pasado años en los que no lo he probado en todo el año y estoy muy a favor de que la gente tome sus cervezas, beba vino, se tome un gin tonic y estas cosas. Pues bien, de la misma manera que sucede eso, se puede tolerar perfectamente la prostitución y asumir que está ahí, que existe, sin haberse jamás valido de ella, siempre y cuando, naturalmente, sea voluntaria y entre mayores de edad. Así es, en definitiva, como la mayor parte de la sociedad española, siempre hay excepciones, lógicamente, pero quiero decir, la mayor parte de los españoles ven el tema este de la prostitución como un asunto privado entre dos adultos, que por supuesto se negocia también en privado y que naturalmente se consuma en la intimidad. El problema es que a veces no es, o no siempre es un tema tan privado. Todos los años la policía desmonta alguna mafia de proxenetas y de tratantes de personas que explotan a mujeres en prostíbulos clandestinos. En fin, lo sabemos porque suele aparecer con gran profusión de medios en periódicos, en la televisión, etcétera, y se ve cómo han liberado a las chicas que tenían estos desgraciados trabajando de manera ilegal, básicamente, en estos prostíbulos ilegales. Pero bueno, por lo general suelen ser inmigrantes que, desasistidas de una red social de apoyo y a veces con problemas de adicciones, caen en manos de bandas criminales. La prostitución en España, por abrumadora mayoría, la practican sobre todo mujeres inmigrantes venidas de Hispanoamérica o venidas desde el este de Europa. Esto es común en prácticamente todos los países europeos. Pero es que eso es ilegal. Esos prostíbulos clandestinos son ilegales y la policía hace bien en perseguirlos, en apresar a sus responsables y en ponerlos delante de un juez para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Los abolicionistas también se quejan de que, a pesar de que el proxenetismo está prohibido, sí, la ley lo deja claro, y ya os he leído el artículo, que a pesar de ello, algunos empresarios se valen de subterfugios,
como por ejemplo, y esto es relativamente habitual, montar hoteles de citas en los que alquilan las habitaciones a trabajadoras sexuales. Esto es una cosa relativamente común. Bien, esto es perfectamente legal porque el empresario ni induce ni se beneficia del comercio carnal, directamente por lo menos. Simplemente alquila una habitación. Podemos pensar, bueno, se beneficia de que ese comercio, sí, se beneficia, pero de una manera indirecta. Su negocio consiste en suministrar alojamiento por horas. Esto podría tratar de prohibirse, claro está, que este tipo de hoteles de citas desaparezcan por ley, pero claro, no es tan fácil, porque es difícilmente justificable una ley que impida que dos personas contraten una habitación por un par de horas o por una hora. Lo que suceda en su interior es asunto enteramente suyo. Y para saber lo que sucede en su interior habría que colocar a un agente de policía, a un agente de policía, ni siquiera un guardia. O en su defecto instalar un sistema de videovigilancia, con alguien, por supuesto, monitorizando ese sistema para mirar lo que están haciendo esa pareja, que pueden ser una prostituta y su cliente o pueden ser una pareja de novios, en fin, daría más problemas que otra cosa. Esto entraría en conflicto, además, con el derecho al honor y a la intimidad, que son dos derechos que no figuran en el Código Penal, porque no pueden figurar los derechos en el Código Penal, sino en la Constitución española, en el artículo 18, exactamente. De manera que nos encontramos ante un problema que afecta directamente a la intimidad y a lo que podemos o no podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Es un debate interesante, la verdad, y por eso decía antes que se está resolviendo con brochazos, y no debería ser así, porque de sacar adelante la prohibición nos encontraríamos con que el Estado permite que vendamos 8 horas diarias de nuestro tiempo para, no lo sé, cavar zanjas o levantar cajas en un almacén, trabajos ambos, como bien sabemos o imaginamos, con un gran componente físico, pero no podamos vender 30 minutos ocasionales de relaciones íntimas. Incluso esto último, las relaciones íntimas, es algo plagado de matices. Cuanto más abordamos este problema y más nos sumergimos en él, vemos que entraña una complejidad creciente. No es lo mismo un masaje erótico con velas y música relajante que una sesión de sadomasoquismo con fustas, con esposas y con cera derretida. Esto lo entiende cualquier adulto. Habría que preguntarse aquí qué es lo que Pedro Sánchez y el resto de abolicionistas entienden por prostitución antes de nada. ¿Se prostituye, por ejemplo? Suelto una pregunta y la dejo flotando en el aire. ¿Se prostituye una bailarina striptease? ¿Se prostituye una actriz o un actor pornográfico? Es una pregunta muy oportuna, porque en este caso habría que ampliar la prohibición mucho más. Bien, pues este mismo es el debate que los socialistas se han hurtado a sí mismos, aclamando de manera un tanto acrítica y masiva, por cierto, la decisión de Sánchez en el Congreso de Valencia de prohibir la prostitución cuanto antes. La cuestión es que, a pesar del alboroto que se originó aquel día y los días subsiguientes en los medios de comunicación, no es la primera vez que Sánchez toma la misma vereda. Nos sorprendió pues porque hay una memoria mediática cortísima. Parece que todo lo que sucedió hace más de 15 días se olvida rápidamente. Hace un par de años, esto fue en el año 2019, antes de la pandemia, pues casi como decir antes de Cristo en estos tiempos, ya lo propuso abiertamente además. Lo propuso apoyando un manifiesto feminista de su partido en el que se identificaba prostitución con violencia contra las mujeres provocada por la así llamada feminización de la pobreza. Si vamos a ese manifiesto, es básicamente las dos ideas que extraemos. Esto de la prostitución existe, es una violencia, evidentemente, que la provoca la feminización de la pobreza. Mujeres pobres que no les queda otro remedio que dedicarse a la prostitución y siempre y en toda circunstancia se ejerce violencia contra ellas. Bien, cuando la prostitución es consentida, no implica violencia, y si así sucediese, sería perseguible y debe ser perseguida esa violencia, por supuesto. La prostitución, además, no es un trabajo que realicen solo las mujeres. Esta es otra. Están asumiendo algo que no es cierto. Están dando por cierto y por sentado algo que no es cierto. Hay también hombres que se dedican a ello. Son menos, pero no porque sean menos dejan de estar ahí. Luego, vincular este oficio en exclusiva a las mujeres es solo contar una parte de la historia, y cuando cuentas una parte de la historia cuesta hacer una ley que valga para todo.
Luego, respecto a esto de la feminización de la pobreza, pues no lo sé, habría como mínimo que ponerlo en cuarentena. A la luz de los datos, quiero decir, no de mis opiniones, los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística, quiero decir. En España el porcentaje de personas con carencia material severa ronda el 5% de la población. Bien, si tomamos este dato, estoy mirando la estadística de 2018, que es la última disponible, si tomamos este dato, lo que vemos es que no hay distinción alguna entre los dos sexos. En ambos casos ronda el 5%, creo que es 5,4 y 5,9%. Respecto a las personas sin hogar, que es el indicador máximo de pobreza, en la carencia material severa no se incluye necesariamente estar sin hogar. Las personas sin hogar, vamos, los mendigos, el 80% de estas personas son hombres, de lo cual se deduce que la pobreza extrema está muy masculinizada. Bien, esto, como os digo, son datos del Instituto Nacional de Estadística, vamos, que son cuentas, no cuentos. Evidentemente hay mujeres y hombres que se prostituyen por necesidad, pero es que, exceptuando a unos pocos afortunados, todos trabajamos por necesidad en trabajos que no necesariamente nos gustan, ni nos realizan plenamente. Van a prohibir también esos empleos, porque como somos pobres y necesitamos trabajar, pues al final nos empleamos en cosas que no nos gustan. Evidentemente no, porque si no la economía quedaría paralizada en el acto. Luego nos encontramos ante simple puritanismo y mojigatería. Cualidades ambas que pensábamos que habitaban en la derecha clerical, pero que hoy se estilan muchísimo más en la extrema izquierda, entre otras cosas porque la derecha clerical, por lo menos en España, prácticamente ha desaparecido. El problema radica en cómo plasmar esa moralina en un texto legal. Sánchez, como os decía antes, no ha especificado en qué se va a traducir la prohibición. Simplemente ha dicho que lo apoya y que lo va a hacer. Tampoco sabemos qué enmiendas y qué modificaciones le harán en el Congreso al tramitar esa ley, una vez la tengan lista. Enmarcar la prohibición como una batalla por los derechos humanos podría proteger a Pedro Sánchez de ataques por ser un puritano, pero yo veo poco probable que obtenga el apoyo de buena parte de su electorado, no digo ya de su grupo parlamentario que harán lo que diga él. Los tiene siempre en primer tiempo de saludo, pero sus votantes, la gente cercana, que prefieren, como personas normales que son, regular a prohibir, tal y como se hizo en Alemania hace 20 años. En Alemania hay una ley de la prostitución, se llama la Prostitutionsgesetz, que es la ley de la prostitución, que se aprobó en el año 2002, lo hicieron los socialdemócratas, lo hizo Schröder, la época en la que estaban gobernando, vamos, que no es una ley que proviene de los conservadores. Pero algo me dice, bastante me dice, que ese no será el camino. No van a seguir el, llamémoslo, modelo alemán. Podríamos terminar quedándonos con otro modelo, el modelo nórdico que llaman, que es también se conoce como neoabolicionista. Es el que impera en Suecia, por eso de ahí lo de nórdico, en Noruega, en Francia también. Allí en estos países es legal ofrecer servicios sexuales, pero es ilegal comprarlos. Sí, ya sé que es algo curioso, pero es así. La intención del legislador, en este caso, es acabar con la demanda de prostitución penalizando a quienes pagan por sexo en lugar de hacerlo a quienes cobran por él. ¿Significa esto que se va a acabar con la prostitución por este método? En el caso de que escojan este método, que podrían ir mucho más duros, podrían ir a la prohibición absoluta, como existe, por ejemplo, en la mayor parte del mundo árabe. Pues no. En el caso de que escojan el método o el modelo nórdico, no, ni en Suecia ni en ninguno de los otros abanderados de este modelo ha desaparecido la prostitución. Ha desaparecido de las estadísticas porque no existe, pero nada más. Simplemente se ha sumergido. Toda legislación antivicio, la que escojamos, está condenada al fracaso de antemano. Algo deberíamos haber aprendido de nuestros antepasados, digo yo. Con los bajos instintos estos de los que hablaba antes, hemos de convivir, limando sus expresiones más indeseables, pero no podemos acabar con ellos, porque forman parte de nuestra propia naturaleza.
En BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje. Un poco como la Contra, que sé que muchos de vosotros la escucháis conduciendo. Si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y de ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Descarga en tu móvil la aplicación Mi BP, está tanto para iPhone como para Android y tendrás la tarjeta Mi BP en el teléfono cuando vayas a repostar. La aplicación te permitirá mostrar tu tarjeta para acumular puntos, encontrar estaciones de servicio BP que se encuentran cerca de ti o echar un vistazo a todo lo que has ahorrado y los puntos que llevas acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, de tecnología, hoteles, viajes. Todos pueden ser tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP en tu teléfono móvil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que nos habla del metaverso de Facebook y una película que no es exactamente metaverso, pero que tiene muchas concomitancias con lo que propuso el otro día, hace ya más de una semana, el señor Zuckerberg. Arratsaldeon, Fernando. He escuchado hace como 2 horas más o menos tu contracrónica de hoy sobre Facebook y el multiverso. Mientras desarrollabas y analizabas pues el tema en cuestión, pues hubo un momento que creo que dijiste algo así como que el tema del multiverso, los avatares y todo este tema em, tendría más o menos éxito dependiendo de cuánta gente odiara su vida. Si no fue así en palabras textuales, creo que la idea fue esa. No sé si lo dijiste en plan chanza, plan serio o un poquito en ambas. Pero en ese momento recordé una película que no sé si se ha pasado por el contraplano, que se llama Los Sustitutos, protagonizada por Bruce Willis, creo que fue en el 2009, bueno, ya ha llovido un poquito, en el que a los humanos que se quedaban en casa les sustituían no avatares, sino creo que eran robots. Y bueno, sí, sin hacer spoiler, no sé si esta reflexión te vendrá para otra contracrónica o para un contraplano, pero sin hacer spoiler, la película, pues, aunque no es una película de terror, sí muestra un posible futuro terrorífico en el que la gente se avergüenza de sí mismos, se quedan en casa y mandan a la vida real a sus robots, que son una versión mejorada de ellos mismos. Es decir, pues sí, sin barriga cuarentona, sin alopecia, sin todos en su peso, guapos, altos, yo qué sé. Eso también me hizo recordar que ayer mismo en una televisión argentina vi a adolescentes que se hacían auténticas barbaridades en operaciones porque querían verse igual que en las aplicaciones estas en las que te ponen más guapo y más, no sé, más delgado y más tal, ¿no? O sea que a día de hoy ya hay ese problema. Cuando dijiste eso de que dependiendo de cuánta gente odiara su vida, el tema de Facebook y el multiverso tendría éxito o no, pues al recordar todo esto, pues me dio un pequeño escalofrío, porque obviamente esto es un problema de ahora mismo, no a corto plazo, ya hay un problema con esto. Y también quiero decir que los jóvenes no han conocido otra realidad. No es como nosotros, que ya nos acercamos al medio siglo y sí hemos conocido otra realidad de la vida, en el que no había móviles y mucho menos aplicaciones en las que te mejoraban el aspecto. Y
Y bueno, la película Los Sustitutos, sin ser una obra maestra, bueno, pues es una película notable en el que se pueden sacar muchas, muchas conclusiones. Así que, bueno, pues te dejo ahí esa reflexión y no sé si la podrás usar o querrás utilizarla tanto para una contracrónica o para un contraplano. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo. Los Sustitutos es una película efectivamente del año 2009, como nos comenta Ricardo. No es gran cosa, por cierto, al menos desde un punto de vista cinematográfico, pero plantea algunas cuestiones interesantes. Los Sustitutos, el metaverso es el mundo real, no un mundo sintético, creado por las computadoras. En esta película la tecnología ha conseguido, está hecha en un futuro, curiosamente un futuro cercano, la película es de 2009, así que más o menos en lo que nos encontramos ahora, en torno a la década de 2020, si mal no recuerdo. Bien, estamos muy lejos de tener robots, sino digamos ya robots que se parezcan a nosotros. Nos tenemos que conformar con el Rumba este que aspira a la casa y poco más. Pero bueno, en esta película, parte de esa idea, ya ha conseguido crear robots de nosotros mismos, que son los que cada día hacen nuestro trabajo, y eso permite que se pueda personalizar el robot y ponerlo a gusto del usuario. Nos quedamos tan a gustito en casa, nos conectamos a nuestro robot y vemos la calle pues a través de los ojos de nuestro robot. Bien, la cosa en un punto se tuerce y ahí es donde empieza la película propiamente dicha, que para mi gusto tiene demasiada acción, muchas persecuciones, asesinatos. En la historia del arte, en la historia de la pintura, vamos, se dice que a mal Cristo mucha sangre, pues en el cine es algo así como a mala película mucha acción. A ver, no es que la acción en sí sea mala, pero cuando una película con pretensiones, como esta de Los Sustitutos, abusa de ella, pues al final queda diluida la cuestión principal, que aquí sería, como bien apunta Ricardo, las realidades paralelas y el escapismo. El metaverso que propone Facebook es eso mismo, es crear una realidad paralela completamente sintética en la que podamos interactuar con otros y bueno, pues tener experiencias, una amplia gama de experiencias, todas previo pago de su importe, naturalmente. Todo también sin salir de casa y sin necesidad de sufrir percance alguno. Pues no sé, algo así como un videojuego, pero claro, mucho más inmersivo y completo que un videojuego. Bueno, es lo que hace Second Life, como comentaba el otro día, desde hace años, pero claro, con una tecnología, digo yo, mucho más avanzada y realista. Bien, vamos ahora con un tema que pasó por aquí el otro día y por lo que veo pues ha despertado mucho interés. Me refiero al de las centrales eléctricas de bombeo, del que nos van a hablar dos contraescuchas. Los vamos a escuchar seguidos. Primero es Luis Miguel y luego Álvaro. Hola Fernando, ¿qué tal? Esta llamada es para hacer unos comentarios o unas aclaraciones a lo que comentaste ayer sobre el comentario de un contraescucha respecto de las centrales hidroeléctricas de rebombeo. ¿Vale? Uno, el principal de todos es que comentaste de una manera muy rápida de que en el proceso de bombeo-rebombeo se producía una ganancia energética y eso pues lamentablemente va en contra de las leyes de la física. ¿De acuerdo? En todo caso, en el mejor de los casos, conseguiríamos un 100% con un 100% de eficiencia, conseguiríamos que tanto la energía que usásemos para bombear fuese la misma que consiguiésemos usásemos para turbinar. Lamentablemente la eficiencia siempre es menor del 100% y siempre se producen otras pérdidas. Otro tema es el tema económico, en el cual tú puedes aprovechar una energía que no usas por la noche proveniente de los molinos eólicos y por lo tanto que vas a tirar y bombear el agua y por el día en hora pico y cuando la energía es más cara, turbinar. De esta manera, aunque haya una pérdida de energía, sí que se produce un beneficio económico de la energía de por la noche a la energía de por el día. Eso por un lado. Luego, también comentas de que siempre es necesario la construcción de un embalse. El planteamiento actual es aprovechar siempre dos embalses a diferentes cotas. ¿De acuerdo? De esta manera, pues la inversión se reduce significativamente. Y luego hay otro tema muy técnico, el cual las estaciones de rebombeo ayudan mucho a la estabilización de la red. ¿De acuerdo? Cuando el problema que tienen las energías renovables es que son muy intermitentes y su intensidad varía a lo largo del tiempo de manera muy brusca o muy rápida y por lo tanto la red eléctrica, la frecuencia, pues se ve afectada. Bueno, es un tema muy técnico, pero sí que lo que ayuda a estas estaciones de rebombeo es a equilibrar la red. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más y muchas gracias por todo lo que haces. Un saludo. Muy buenas. En primer lugar, agradecerte el programa que realizas y que me acompaña tantos días a la universidad.
Soy estudiante de Ingeniería de la Energía y me gustaría hablar de un tema que salió en la contrarréplica del programa anterior. Y es que un contraescucha preguntaba sobre la tecnología de bombeo para almacenar energía eléctrica. Bien, en España muchas mm, centrales hidroeléctricas poseen la posibilidad de bombeo. Sin embargo, no les es atractivo económicamente. Hace unas semanas tuvimos unas jornadas en la universidad con empresas y pregunté al director de distribución de Endesa si tenían pensado invertir en esta tecnología de almacenamiento, ya no solo instalando bombas en cauces actuales, sino creando pantanos artificiales que funcionen de esta manera. Me dijo que no era viable económicamente y que el 70% de los ingresos brutos generados por la tecnología de bombeo se les habían ido en tasas e impuestos y en el mantenimiento de la infraestructura, vamos, en costes, en general en costes, pero que los impuestos son muy elevados. Y esto es por lo siguiente. Voy a poner un ejemplo de una instalación real, que es la presa de Gabriel y Galán y la central nuclear de Almaraz. Como sabes, la central nuclear no puede encenderse y apagarse a placer, tiene que tener una potencia base y, claro, en horas de baja demanda esa potencia se perdería. Pues lo que se hace es utilizar bombas para subir agua al envase de Gabriel y Galán y luego bombearla. Pues bien, lo que interpreta la legislación eh, es que tú estás generando electricidad en la planta nuclear, por lo cual te grava con el impuesto de generación eléctrica del 7%, el IVA, etcétera, etcétera. Y luego cuando turbinas el agua que has subido, también te lo grava. Entonces no interpreta una transferencia de energía, un almacenamiento, sino que interpreta una doble generación. Sin embargo, tú no estás generando dinero por esa generación de la nuclear que se está usando para mm, bombear agua hacia arriba. Entonces, es necesario un cambio en ese respecto si queremos fomentar la tecnología de bombeo en España. A mí me dijeron que no tenían pensado invertir porque no les sale rentable. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, lo habéis explicado a la perfección. Vamos, mucho mejor que yo el otro día. Además, es que me equivoqué y di un dato mal. A mí personalmente me parece una tecnología fantástica para acumular energía eléctrica, son como pilas gigantes y además acumular mucha energía de una forma muy limpia y sin necesidad de fabricar baterías. Pero bueno, ya sabéis que eso de construir embalses en España es algo problemático. Por un lado porque a los ecologistas no les gusta, se oponen de plano, diciendo que se destroza el paisaje y no sé qué cuántas cosas más. Eso es lo primero. Y lo segundo porque, como bien sabéis, los embalses en general se asocian al franquismo, porque Franco hizo muchísimos embalses y presas de todo tipo a lo largo de sus años de gobierno. La imagen de Franco y el embalse pues están íntimamente relacionadas. De ahí que los políticos españoles desde los años 70 no quieran hacerse fotografías junto a una presa hidroeléctrica. También es cierto que es que no hay mucho más espacio donde hacerlas, así que aunque quisiesen aprovechar más saltos, es que no hay muchos saltos que aprovechar yo hoy en España. Cualquiera que mire un mapa de España físico, una de las cosas que le llama la atención es que el país está lleno de lagos. No son lagos solo hay uno, que es el de... No, hay uno en León y otro más en Gerona, pero bueno, son laguitos muy pequeños. El de Sanabria es un laguito pequeñito y el de Bañolas también. Pero vamos, que el resto, algunos son realmente gigantescos, de estos embalses se hicieron todos pues a lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad, coincidiendo con la época de Franco. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del colonialismo verde. Salvar el planeta es una idea fuerte, bella, justa y buena, hasta que alguien responde que va a priorizar salvarse a sí mismo, no que no pretende salvar el planeta, sino que se va a poner a ello en cuanto, como tú, se encuentre sano, salvo y próspero. Es decir, que se va a poner a ello justo en el mismo momento en el que te has puesto tú. O sea, que va a hacerlo a su ritmo, que coincide con el ritmo con el que te has puesto a hacerlo tú. Entonces, salvar ahora que te viene bien a ti el planeta
Es una idea débil, fea, injusta y mala. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 10 de noviembre. Mañana es 11, estaré de vuelta. Así que aquí os espero. Hasta mañana.